Bueno, ya casi, ¿eh? ¿Retomo la presentación, Vero? Dale, sí, por favor. Bueno. Entonces decíamos que a fines del siglo XIX sí podemos comenzar a hablar de instantaneidad. Bueno, Edward Muybridge logra para 1878 fijar estos dos fotogramas del galope de una yegua. Este trabajo surge a partir de una apuesta entre aficionados, bueno, que decían que en el trote del caballo había un momento en que las cuatro patas se desprendían del suelo y otros decían que no. Estos fotogramas que consiguió Muybridge revelan que efectivamente sí, las cuatro patas del caballo se levantan del suelo, pero no de la manera en que se esperaba, ¿no? O sea, dejan en evidencia movimientos ¿no? Y este interés por el modo de andar y por el modo de moverse de las personas, de los animales. De hecho, hay un libro que circuló mucho en la época, que es de un etnólogo, y que no solo circuló por los ambientes más científicos, sino que también en los ambientes artísticos, ¿no? Bueno, otro de los investigadores que van a estar en esta línea es Jules Marey, y acá puse el fusil fotográfico, que fue uno de los primeros, una de las primeras como herramientas que utilizó, y lo puse también porque como objeto me parece muy interesante, ¿no? Y recordé un texto de Walter Benjamin, que hablaba de la modernidad y estas mínimas agresiones que había, como, no sé, el encender un fósforo o el disparar una cámara fotográfica, ¿no? Y en este caso, fíjense, es un fusil fotográfico. Fue uno de los primeros objetos que utilizó Marey. Después pasó a utilizar las cámaras, pero bueno, estaba muy interesado en esta cuestión del registro del movimiento. La cronofotografía, como la llamó él a su técnica, consistía en registrar, un cuerpo blanco o claro sobre un fondo oscuro. Pero bueno, acá cuando llegamos a la instantaneidad, ¿no? A poder hacer ese recorte espacio-temporal, va a haber acá una cuestión, un encuentro, ¿no? Entre un problema que tiene que ver con la representación, ¿no? Y que están ligados a dos tipos de representación diferentes. Una ligada a los descubrimientos científicos, como la cronofotografía, y la otra que busca más bien una expresión de la esencia del movimiento. Podríamos comparar esta pintura, fíjense que hay una increíble sensación de movimiento, estos caballos que están al trote, sin embargo no se corresponde con los descubrimientos científicos que había hecho evidente, ¿no?, la fotografía.
Entonces, bueno, está estos encuentros de dos tipos de representación y artistas que defendían estos descubrimientos de la fotografía y otros que no estaban del todo de acuerdo. Lo que sí, la fotografía va a cambiar el canon de la representación. Y muchos de los artistas de la época van a tomar la fotografía, como es el caso de Gustave Caillebotte, que no solo se va a interesar por el registro minucioso de esas perspectivas y que puede realizarlas con mayor detalle a través de la fotografía, sino también en esta cuestión del andar de las personas. Y también se sabe que Degas, por ejemplo, repintó muchos de sus cuadros a partir de los estudios de la época. Bueno, y también puse una imagen de Giacomo Balla, ¿no? Y el futurismo, este movimiento tan contradictorio, pero que, bueno, es evidente cómo influye esta cuestión del registro del movimiento en movimientos como el futurismo, a pesar de que negaban la influencia de los estudios de Maybrich y de Marey. Y también puse una fotografía de uno de los hermanos Baraglia, que durante un tiempo muy cortito fueron aceptados dentro del movimiento futurista. Pero fíjense ahí cómo está ese registro de las manos, en este efecto de barrido, ¿no? Y el registro de esa velocidad del movimiento. Bueno, y por supuesto toda la influencia que tuvieron en trabajos como, por ejemplo, el desnudo bajando la escalera de Duchamp o el posterior desarrollo del cine, ¿no? Bueno, y ahora quería comentarles algunas propuestas contemporáneas. La primera que puse fue este proyecto de Hiroshi Tsujimoto, que en la década del 70 tiene esta serie que se denomina Theater, donde lo que hace es fotografiar teatros o autocines donde se proyectaban películas, y el tiempo de exposición de la fotografía es el tiempo que dura la película. Entonces, el resultado es, digamos, como la compresión de todas esas imágenes individuales de la pantalla del cine en un único plano de luz. Bueno, otra fotógrafa que puse es Cecilia Nardón. Perdón, que volviendo a lo de Tsujimoto, finalmente pareciera que no registró nada porque la pantalla está totalmente blanca, pero aquí sucede que, bueno, es una película por lo menos dura 90 minutos y es un tiempo extensísimo del obturador abierto y luz, por más oscura que esté la sala, pero la luz que sale de la película va entrando también a la película, a la placa con la que hace la fotografía, con lo cual directamente no se ve nada, pero simbólicamente está todo el tiempo y toda la imagen de la película metida en esta placa fotográfica. Y bueno, y recordemos que las fotografías que hace Tsujimoto son con cámaras de gran formato, placas muy grandes, y por eso la definición y la cantidad de detalles que logra en esta foto, ¿no? Bueno, era solo eso. Sí, también todas las lecturas que podemos hacer, ¿no? de esta imagen, porque es como este plano de luz que proyecta luz hacia afuera y este plano de luz que se está encontrando con ese plano que es el material fotosensible, y a la vez me parece como
quizás una lectura mía, pero que ubique la altura de esta toma, no se correspondería como a una persona que está mirando la película, sino más bien nos ubica en el que está proyectando esa película. Eso me parece hermoso. Bueno, no sé, capaz que estoy buscando muchas vueltas, pero creo que las obras de Tsujimoto en general tienen esta capacidad como de ampliar, ¿no?, las lecturas, de sugerir muchas cosas. Bueno, otro proyecto que puse es el de Cecilia Leonardón, que es una artista rosarina. En este caso es un proyecto que ya tiene un par de años, creo que es del 2011 más o menos, y se titula El día que nunca aclara. En este caso lo que hace es armar unas pequeñas escenografías con un fondo, creo que es como una tela, algunas plantas y estos figurines de cerámica, y lo fotografía las noches de luna llena. Entonces, el tiempo de exposición es un tiempo bastante prolongado, son algunas horas. De hecho, lo que decía es que muchas veces hubo muchos intentos fallidos, digamos, o que la toma no salió bien, o que hubo viento y la escenografía se cayó. Y en este caso, fíjense que en esta parece bastante, todo como muy, muy nítido, ¿no? Pero en este caso hay un pequeño movimiento aquí en las hojas, que probablemente sea no sé, algún viento o una brisa que haya movido y esto aparece bien, bien definido, ¿no? Bueno, otro artista que puse fue Arturo Aguiar. Arturo Aguiar también es un artista, un fotógrafo argentino, y tiene, bueno, una amplia producción fotográfica. Yo puse 2 imágenes. Esta primera se titula Lo fotográfico, es del 2005, y Aguiar lo que dice es que tiene una fuerte influencia de la pintura. Y denomina su técnica pintura de luz o fotoperformance lumínica. Él lo que hace es armar estas escenas en lugares escenas nocturnas, e iluminarlas manualmente con una linterna. Entonces lo que hace, o lo que logra, es acentuar determinadas zonas. En este caso, ilumina la mesa, ¿no? Pero bueno, también creo que no es menor que esta obra se titule Lo fotográfico, que justamente es el título de un libro de Rosalind Krauss, y que aparece en la fotocopia. Y bueno, justamente en este libro, Rosalind Krauss hace una crítica a la modernidad y critica la idea de la fotografía como un medio objetivo, un medio neutro, argumentando que la foto es manipulada, ¿no? Y en este caso hay una clara manipulación de la toma fotográfica porque, bueno, a través de esta iluminación manual nos está indicando, ¿no?, estos puntos de interés. Pero además genera una imagen que, si bien es fotográfica, bueno, está bien, a la vez me parece como muy pictórica. Pinta con luz, evidentemente, claro, porque va haciendo los acentos en determinadas zonas, sobre papel, bueno, maravilloso. Y estas como exposiciones prolongadas nocturnas generan también esa iluminación un tanto onírica, ¿no? Como artificial y un tanto extraña. Otro proyecto del mismo artista, Formas de Luz,
En este caso también utiliza un tiempo de exposición prolongado, que es el tiempo que tarda en generar estas imágenes, que son generadas con un dispositivo experimental, un dispositivo diseñado por él, donde se van generando estas formas de luz y el resultado, bueno, es una imagen abstracta. Bueno, otro fotógrafo también argentino, Alejandro Chaskelberg, también es un artista que tiene muchas series, pero tomé dos, y es una característica de la mayoría de sus fotografías utilizar también estos tiempos prolongados de exposición. En este caso es una fotografía de la serie La Creciente, donde él durante 3 años vive en el delta del Paraná y entra en contacto con la gente que vive ahí, y bueno, después de un tiempo los invita a ser retratados. Y lo que hace es, que tratan de realizar las actividades que hacen durante el día, pero de noche. Entonces, hay ahí un registro prolongado, pero a la vez también utiliza, al igual que lo que veíamos de ayer, esta cuestión de la iluminación manual, porque también ilumina la escena con linterna, toda esta parte. Y también se genera, ¿no?, esta luz tan particular, y tiene algo como de, no sé, como de miniatura se me hace. Bueno. Y del mismo autor traje esta otra propuesta, que se tituló Otsushi, Memorias del Futuro. Esta artista en el 2011 viaja a Japón y se encuentra con, recorre unas comunidades costeras, entre ellas Otsushi, que fue una de los pueblos de pescadores más perjudicados por el tsunami del 2011. Entonces, realiza una publicación donde lo que hace es recopilar, por un lado, las imágenes, las fotografías que quedaron luego del tsunami, que bueno, algo particular que sucedió es que luego del tsunami la gente volvía a sus hogares y trataba de recuperar las fotografías familiares, porque bueno, también muchos de sus, la mayoría de las familias tuvieron alguna pérdida durante esta catástrofe, y la mayoría de las casas fueron destruidas. Entonces, un comportamiento muy particular fue que luego del tsunami la gente volvía a sus hogares a buscar las fotografías. Él hace el registro de estas fotografías, bastante, algunas donde el color se había corrido, y aparte de recopilar estas fotografías, hace fotografía de los paisajes, de cómo había quedado la zona después del tsunami, y además hace estas fotografías donde invita a los sobrevivientes de la catástrofe a volver a sus hogares, a las ruinas de sus hogares, y a posar ahí durante unos minutos. Bueno, él decía que con esta acción se generaba como un estado meditativo, ¿no?, y de introspección de estas personas que volvían a sus espacios, ¿no? Y bueno, y lo que hace después es reforzar la estructura de esas casas, iluminando estas zonas, ¿no?, como el perímetro. Sí, perdón, Ari, que quería agregar, bueno, no sé si terminaste de comentar esta imagen,
pero decir que, bueno, que Chas-Kierkegaard todo el tiempo trabaja así con exposiciones prolongadas y siempre la materialidad de la luz tiene que ver un poco con las situaciones. Por ejemplo, cuando fueron todos esos incendios en el sur, él justo estaba viviendo ahí y entonces hace toda una serie de imágenes, de fotografías iluminadas con luz del fuego, ¿no? Y por otra parte, otra serie más actual, donde trabaja con las luces de los celulares. Invita a la gente que va a fotografiar que enciendan todos sus celulares y se los pongan así delante del rostro, y esa misma luz es la que va a ser la luz de la fotografía general. Es un fotógrafo muy, muy reconocido en este momento a nivel mundial, ¿no? Y con este recurso, ¿no? De exposiciones prolongadas. Sí, y tanto en lo de Aguiar como en lo de Chas-Kierkegaard es una técnica que sería como un luminograma, sí, ¿no? Porque reforzar la estructura con un dibujo de luz es un poco esa técnica. Claro, un poco pintura también. Sí, algo como de dibujo con luz, ¿no? Bueno, otro ejemplo que puse, pero en este caso, a diferencia de lo que veníamos viendo anteriormente, acá hay un tiempo de exposición muy, muy breve, ¿no? Una velocidad de obturación muy rápida. Este es un trabajo de Ori Hersh. Ori Hersh es un artista israelí que nació en Israel y lo que hace es armar estos arreglos florales, un poco inspirándose en las obras de Latour, en las pinturas, ¿no? Las congela y las hace explotar y las registra en ese instante en que están descomponiéndose, ¿no? Bueno, las congela para que no se desintegren del todo. Y bueno, hay acá como un encuentro, ¿no? Entre, bueno, estas flores, que generalmente estos, sí, ramos de flores que por ahí tienen esta intención más afectiva y este accionar violento de la explosión. También me parece que acá hay esta cuestión, ¿no?, de cómo los avances tecnológicos hacen que podamos ver cosas impensadas, ¿no? Ya el hecho de aislar un recorte espacio-temporal, lo que significó en su momento, ¿no?, cuando Muybridge logra la instantaneidad, ya eso es un cambio importantísimo en la forma de ver y de conocer. Ahora, a lo que hemos arribado, ¿no?, de poder captar por ahí el instante en que explota algo, o no sé, hay fotos del vuelo colibrí, y está buscando hasta cuál es la velocidad máxima de obturación, y leía que es 1 sobre 38.000 avos de segundo. O sea, una velocidad increíble, y que, bueno, claramente es ya un exceso, ¿no? Es como sobrepasar los límites, pero sobrepasarlos ampliamente. Y cómo todo este caudal de imágenes empieza a ingresar también en el imaginario. Por el otro lado, pensaba también cómo, en este caso, un accionar violento, que es la explosión, al estar congelado, también se genera ahí una especie como de estetización, ¿no?, de ese momento. Lo mismo cuando vemos algo en cámara lenta, ¿no? Hay algo que lo vuelve muy estético a ese accionar. Bueno.
Y está muy cercano este proyecto de Ori Search que veíamos anteriormente a este otro proyecto de Julieta Escardó, que es una artista argentina. Esta serie que se titula Nada que temer, también son estos arreglos florales que explotan, pero bueno, en este caso es en zonas como de campo, ¿no? Bueno, también quise poner esta de Jeff Wall. Jeff Wall es un artista norteamericano. Y bueno, en este caso también hay una imagen donde se congela esa explosión del paquete de leche. Y lo puse porque encontré ahí, me parece como un paralelo, ¿no? En esto que les comentaba de escenificar la instantaneidad con esto de la marcha de los desollinadores, ¿no? Aquí ya tenemos la posibilidad técnica de registrar, de congelar el movimiento. Sin embargo, hay una escena que está totalmente montada, ¿no? Todas las fotografías de Jeff Wall, si bien simulan algo que parece ser más casual, están totalmente armadas. Y de esta serie hay varias donde trabaja con esta cuestión de la violencia, ¿no? Hay algo como de una bronca ahí, fíjense en el puño, cómo la aprieta. También hay otra fotografía que es de esta época, que es una pareja que está caminando por una vereda y hay otro personaje con rasgos orientales que está pasando y ahí hay un encuentro de miradas bastante agresivo. Pero bueno, parece una foto tomada así al azar, pero son fotos totalmente armadas, ¿no? Bueno, y también quise poner estos otros proyectos, por ejemplo este de Oscar Muñoz. Oscar Muñoz es un artista colombiano y traje dos proyectos. En este caso es El Aliento. Lo que hace Oscar Muñoz es pasar, bueno, primero toma un archivo fotográfico. Estas imágenes que se ven ahí son imágenes de obituarios. Lo que hace es pasarlas a estas superficies espejadas con material graso a través del fotograbado, y estas imágenes aparecen cuando alguien les da aliento. O sea, es una imagen latente que está en la superficie, pero que no se ve hasta que alguien las activa a través del aliento, o sea, les da vida. ¿Están ahí? ¿Hola? Sí. Escuchando atentamente. De rato me siento medio rara hablar. Y sí, porque al no ver a los en realidad hablas vos sola prácticamente y al ver la pantalla... No, igual si quieren interrumpirme, no hay problema. Ali, bueno, yo quería hacer una pregunta, ¿puede ser? Hay una obra que hace varios años estoy buscando el nombre, que estuvo expuesta varios años en el Castañino, que es de una chica que justamente tiene como un barrido hecho, pero es una pintura. Quería preguntar si sabías el nombre. Me parece como, bueno, tipo, justo que estamos hablando de esto, de obras que implementan estas técnicas, pero, pues, o sea, no sé, si alguien sabe. Creo que tengo una foto, capaz, cuando vaya te la puedo mostrar. Es una pintura, sí, es una chica muy blanca que tiene, creo que, una remera rayada. Y está como que está ella enfocada y también está ella blurreada. Ay, no sé. La verdad no porque sé. Hace pero el años. que trabaja mucho este encuentro entre la fotografía y la pintura es Gerard Richter. Y tiene algunas pinturas que son prácticamente una fotografía y hay otras pinturas donde corre la imagen y genera esta especie como de barrido. Pero acá
La verdad no sé, habría que verla. Sí, Si la tenés, tengo una la foto, podemos ver, o sea, a ver, no sé si la tengo a mano, porque el otro día, o sea, hace años estoy buscando quién hizo esta pintura, porque tengo solo una foto y me acuerdo que, o sea, le hice zoom para ver si de casualidad tipo, estaba enfocado como el cuadradito con el nombre, pero no, o sea, es como una foto de 2019 y la cámara que tenía en ese momento no tenía la resolución suficiente. Pero bueno, si querés, nada, seguí y yo si la encuentro, nada. Tipo, Dale, y si no, lo que pueden hacer, vieron que para buscar imágenes, lo pueden cargar imágenes al Google también, que les tira coincidencias. Hay una opción que en vez de buscar palabras y demás, puedes buscar imágenes. Cargas la imagen y te tira resultados similares. Capaz que te puede servir. Sí. Buenísimo, gracias. No, de nada. En un cuchillo y bueno, está ahí, ¿no? Entre como un video muy minimalista o una fotografía animada, ¿no? Es como si consideramos que la fotografía es un corte espacio-temporal y el film o video es el registro de un devenir, esto tiene características que se asocian a la fotografía, pero que a la vez ese mínimo reflejo que pasa por el cuchillo y a ratos en el fondo hace que nos demos cuenta, ¿no?, que se trata de un video. Pero bueno, estas temporalidades que son diferentes y que son propias de cada uno de los medios, ¿no? Y por último hice un apartado que le puse la imagen múltiple o otras formas de registrar el tiempo. Y acá puse algunos proyectos donde vemos la fotografía, pero en conjunto, ¿no? Lo primero que puse es una obra de Edward Mitchell, Things Are Queer. Edward Mitchell es un fotógrafo artista estadounidense que en la década del 70 comienza a realizar estas secuencias, que es como su sello, ¿no? Como su producción más conocida son las secuencias fotográficas.
Y lo que dice Don Michel es que a él no le interesa la realidad, no le interesa lo que pasa en la calle, a él le interesa generar ficciones, ¿no? Y como la secuencia propone una manera de mirar y de construir el relato diferente a la fotografía única y diferente también al cine, ¿no? Ahí el espectador tiene que hacer un esfuerzo para hilar imagen con imagen, si bien hay una secuencia lógica, ¿no? Que tiene que ver con la dirección de lectura y con una construcción lógica, ¿no? En este caso, tenemos una primera toma, que es la de un baño, ¿no? Esa toma se aleja y vemos que es una miniatura, que aparece esta pierna. Esta tercera imagen se aleja un poco más, luego vemos que esta fotografía es parte de un libro que está leyendo una persona en un túnel. Esta imagen en realidad es la que está dentro de un marco, bueno, que es la que está sobre el lavatorio, y se baja un poco más y volvemos a la primer toma, ¿no? Generando una elipsis ahí continua. Del mismo autor también puse esta otra propuesta, Magritte with Hat. Uno de sus referentes más importantes es Magritte, y le hace este retrato donde superpone tres tomas, ¿no? Una primera toma que es la de la pared, esa textura de la pared. Una segunda toma que es la de Magritte con el sombrero arriba, y una tercera toma que es la mano con el sombrero. Esa superposición genera esta imagen final, ¿no? También puse estos trabajos de David Hockney. Bueno, David Hockney seguramente lo conocerán más por sus trabajos pictóricos, ¿no? Pero bueno, en la década del 80, un poco en esa década, empieza a investigar muy fuerte en la fotografía porque sentía que su pintura estaba entrando en un lugar que no le gustaba tanto, y empieza a investigar con la fotografía. Y realiza sus joiners. Los joiners un poco retoman las propuestas cubistas, ¿no? Las primeras producciones que hace es con una Polaroid. Fíjense acá el formato cuadrado y estos espacios en blanco. Va tomando fotografías y armando esta escena final que a su vez registra el movimiento, ¿no? Por ejemplo, acá podemos ver en las manos y también algunos cambios de ángulo, ¿no? Fíjense acá en el piso. En este caso es un retrato de Noya y Bill Brandt. Bill Brandt es un fotógrafo muy conocido. Y en este caso también incluye, podemos hablar como de metafotografía, porque hay aquí también unos retratos de Hockney que están en el piso y que ellos están observando. Lo que dice Hockney es que la fotografía o la fotografía tradicional se le escapa el tiempo. O sea, que la fotografía no puede registrar el tiempo. Y también hace esta observación, ¿no? Que la fotografía es un recorte espacio-temporal en el que no se toman las mismas decisiones que se toman, por ejemplo, con el dibujo o la pintura, donde constantemente estamos definiendo cosas, ¿no? Como el grosor de una línea, la dirección, la intensidad, los colores. Entonces lo que intenta hacer con sus joiners es como compensar
esta cuestión que según él le falta a la fotografía. Puse este proyecto, esta obra, digamos, y después la última que realizó, que es Highway, que lo hace a pedido para una revista. Y en este caso cambia también los primeros joiners que hace los hace con Polaroid y luego se pasa a 35 milímetros. Que bueno, la Polaroid lo que tenía es que empezaba la fotografía, salía la toma, ¿no?, en el papel y aparecía la imagen, eso le demoraba bastante tiempo. Entonces, con la 35 milímetros podía fotografiar mucho más rápido, pero que tenía que tener como un registro mental de lo que iba fotografiando, ¿no? Lo que tenía a favor la Polaroid es que él iba viendo cómo se iba generando la imagen. Cuando se pasa a la 35 milímetros puede fotografiar mucho más rápido. Y este retrato que se vuelve un retrato que no es el retrato tradicional que uno suele pensar, ¿no?, como el retrato del rostro de alguien, sino que acá hay todo un estudio que también marca ese transcurrir del tiempo y hace acento en algunos elementos. Bueno, también en estas otras formas de registrar el tiempo en la fotografía puse este proyecto de Corinne Bennett. Corinne Bennett es una artista, me parece que es francesa, no me acuerdo, pero bueno, tiene... Francesa, sí. Bueno, tiene este proyecto donde lo que hace es, ella no toma fotografías, en el sentido que no va con una cámara a realizar las tomas fotográficas, sino que lo que hace es apropiarse las imágenes que circulan en Internet de grandes centros turísticos, que son fotografiados miles y miles de veces todos los días, y lo que hace es superponer todas esas imágenes y el resultado es este tipo de propuestas. También este tipo de fotografía se enmarca dentro de lo que podríamos denominar como post-fotografía, en este reciclaje de imágenes que ya existen, ¿no?
Bueno, y por último puse dos proyectos de Andrea Ostero. En este proyecto que se titula Capturas de Pantalla, bueno, es un fotograma, que es la práctica, bueno, que vamos a hacer en el laboratorio. En este caso, lo que hace es, en el cuarto oscuro, poner en contacto el papel fotosensible con la pantalla del celular. Y es la luz, la propia luz de la pantalla del celular la que hace que se traspase la imagen de la pantalla del celular al papel fotosensible. Entonces, lo que aparece registrado ahí, la hora, ¿no? 8:56, 23, 17, es el momento exacto en que se produce ese traspaso, ¿no? De la pantalla digital al papel fotosensible. También me parece que es como que invita a pensar, ¿no?, el encuentro entre estas dos tecnologías, el papel fotográfico que asociamos, ¿no?, como a un momento determinado, y la pantalla del celular que se corresponde a otro momento, ¿no? Y cómo se encuentran esas tecnologías. Bueno, no sé, Pedro, si vos querés comentar algo más de esto, de este proyecto. No, que lo interesante es que cuando Andrea presenta esta obra, que creo que fue mal de archivo, es pionera. Siempre Andrea está como adelantándose y trabajando con lo último de su tiempo, ¿no? Hay un texto muy lindo sobre este laburo de Verónica Tell y que lo pueden encontrar en la página de Andrea, ¿no?, que está toda la obra y todos los textos curatoriales y críticos sobre su trabajo. Así que es un buen momento para ir a chusmear un poco todo eso. Bueno, y también acá, como lo que se registra es la fecha y hora en que se produce este traspaso, y si pensamos en la fotografía analógica, lo que solía quedar grabado en las fotografías, ¿no?, es el momento, la hora en que se tomaba, en que se realizaba la toma, ¿no?, de la imagen. Pero no en el momento en que esa imagen se traspasaba al papel. Acá. Y bueno, la última que puse es esta obra que ya le habíamos comentado, me parece, en otras clases, Superposiciones del 2023, que es parte de la obra que se mostró en Feria de Arco de Madrid. Y bueno, lo que estamos viendo son papeles fotosensibles, papeles de fotografía que están superpuestos, y que están, al estar expuestos a la luz, siguen cambiando, ¿no? Esos colores, a medida que transcurría la exposición, iban cambiando. Y es un poco lo que está pasando con la obra de Gaby Mucio, que se está poniendo ahora en Subsuelo, ¿no? Un poco pasa lo mismo. Y también pensar cómo la fotografía, que en su momento estaba, tenía este fin, ¿no?, como de congelar un recorte del tiempo. En este caso, se está proponiendo como materia viva, ¿no?, como materia que está ahí, cambiando a medida que transcurre el tiempo. Bueno, y esta era la última. Espero que no haya sido demasiado largo o aburrido. Creería que no, Ali, y bueno, y el tiempo se nos va yendo. Nos quedan 10 minutitos de esta segunda reunión.
Pero bueno, creo que pegaste un pantallazo muy completo de cómo pensar el tiempo en la fotografía. Y hay muchos nombres, muchos fotógrafos, artistas para investigar, para indagar, para que se vayan familiarizando. Bueno, esto lo subiremos después ahí al Padlet para que lo puedan consultar. Y bueno, y recordarles que nos vamos a encontrar el próximo martes en la Facu. Y recordarles que, bueno, que vamos a recaudar los 3.500 pesos para producir los fotogramas. Y calculo que comenzaremos con una introducción a las santotipias. Y bueno, no sé si quieren ahora hacerle alguna preguntita rápida a alguien antes de que se corte la reunión. No sé si otro micrófono, a ver si puede preguntar, no sé si ahora ¿se escucha? Sí, se escucha mejor. No con esta reunión, sino con las noticias. ¿Cuál es el papel que ustedes usaron que nos fueron a nosotros? ¿Qué papel es? El papel que usamos es un papel que se usa en grabado, que se llama chambril, de 240 gramos. O sea, el papel tiene que ser de mucho gramaje y lo ideal para las cianotipias son los papeles de algodón, que tienen mucho algodón, porque son las mejores impresiones. Lo que pasa es que los costos son muy altos y bueno, y el chambril se la banca, así que por eso lo empezamos a usar. Gracias. No, por nada. Bueno, sí. La verdad es que lindísima la clase, mucha info y bueno, espero que la hayan disfrutado. Así, con la completa. La idea es un poco, además de las cuestiones técnicas, hablar también otras formas en que el tiempo en la fotografía puede estar, puede incluirse en los proyectos, ¿no? Como, también esto de pensar cómo la técnica que a la que va a arribar cada uno tiene que ver con las intenciones, ¿no? Y que también dentro de la fotografía, más allá de estas cuestiones que tienen que ver con la velocidad de obturación, hay otras formas en las que podemos incluir este registro del tiempo o pensar el tiempo dentro de la fotografía, ¿no? Una pregunta. Nosotros, por ejemplo, yo estuve mirando con cuestión ISO en el teléfono para ver si podía modificarlo, digamos, intencionalmente a gusto, con medidas que yo pretendiera. En el teléfono lo único que encontré dice ISO, tiene otro nombre, pero tiene nada más que un máximo y un mínimo. Ahí está en el medio, por ejemplo, el teléfono en este momento está en el medio de esa línea, ¿no? Que tiene máximo y mínimo. Pero no da ni cifras ni da posibilidades, por ejemplo, de ver en qué lugar convendría más tenerlo o colocarlo. Eso se deja así, digamos, en términos medios, o se puede experimentar en todo caso poniéndolo en un máximo y un mínimo, porque no tiene mucho más. Hablo de ISO. Bueno, lo que vamos a hacer, les vamos a subir ahí al Padlet como un pequeño instructivo para el uso de la cámara fotográfica en los celulares y algunas aplicaciones que se pueden usar para conseguir mayores
elementos para manejar la cámara. Igualmente, la próxima clase o cuando nos veamos, podemos ver y a ver qué pasa con tu camarita. La ventaja de lo digital es que también uno puede ir probando y corriendo y tiene el resultado inmediato. Entonces ahí vas evaluando para qué te sirve, si corresponde o no corresponde. Distinto era con las cámaras analógicas donde tenías que esperar a revelar el rollo para dar la respuesta. Pero en general las cámaras analógicas todas eran con función manual, donde uno ahí podía determinar, ¿no?, qué tipo de velocidad o eso. Yo sabía que la mayoría, lo que me habían comentado es que los iPhones no tienen la posibilidad de manejar los parámetros por separado. La mayoría de los teléfonos que vienen ahora, los últimos años, generalmente tienen esa opción, por lo menos de variar el ISO y la velocidad. Por ejemplo, en el mío hay una opción dentro de la cámara que desplegás y dice Pro, y ahí puedo manejar esos parámetros y el enfoque. Sería cuestión por ahí de que busque también en el manual del celular, en la parte de cámara se especifica eso. No, no sé dónde estará porque no sé. No, bueno, si no ponen el video en internet y generalmente está. Sí, en general viene predeterminado el formato en automático, que te lo hace todo solito, pero creo que podés entrar y buscar la opción donde puedas manejar algo, elegir vos, ¿no? Algunas cuestiones. Alguna variable, sí. Bueno, gracias. Bueno, siendo las 21:27 y que hubo un chaparrón recién, una lluviecita, los dejamos y nos vemos la semana que viene, ¿les parece? Bueno, hasta la semana que viene. Gracias. A ustedes. Gracias.